Muy buenas noches. Mil bendiciones a toda la iglesia, a todos los compañeros, todos los hermanos, todos los amigos. Bendiciones en sus casas, su familia, sus hijos. Bendiciones a los que están trabajando en este momento. Pronto, por alguna circunstancia, tienen trabajos donde no hay solución de continuidad. Y de igual manera también para aquellos pues cuyos trabajos de pronto son servicios esenciales y indefectiblemente no pueden parar. De todos modos, bendiciones a todos en este tiempo muy particular en el cual Dios nos ha permitido pasar. Él es soberano, su misericordia es para siempre y en esa confianza y en ese propósito pues estamos aquí en obediencia a lo que en este momento el gobierno y el Estado en aras de buscar una respuesta a esta situación, a esta crisis que como todos sabemos no es colombiana ni siquiera regional, es una crisis mundial. Entonces pues nos hemos visto abocados a poder expresarnos y poder encontrarnos y reencontrarnos como iglesia a través de estos medios que definitivamente, bendito sea Dios, los tenemos, están a nuestra disposición y podemos por medio de ellos encontrarnos, podemos saludarnos, podemos estar en contacto, podemos tener esa coinonía aun cuando sea a la distancia. He tenido mucho a la memoria esos pasajes que estuvimos estudiando de Pedro, recordando un poquito el amor fraternal, ¿no? A veces, como tantas veces compartimos en esos días, a veces no le damos valor a este tipo de experiencia, a este tipo de expresión, pero vamos entendiendo que definitivamente tienen un sentido prevalente delante de la vida como iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy más que nunca nos damos cuenta definitivamente qué especial es, como les decía hace 8 días. Pronto está un poco melancólico, pues la verdad no había tenido nunca que compartir o de pronto disponer de la reunión a través de estos medios el día sábado. Tantos años ya, de todos modos ustedes saben que somos personajes de costumbres y ahí nos dábamos cuenta, ¿no? Cosas que lamentablemente a veces se nos vuelven, una frase que es muy común hoy en día, ¿no? Se nos vuelven paisaje y es realmente el hecho mismo de que la gente de la bienvenida, que nos saludemos, que nos demos la mano, que como decíamos el sábado, que nos demos, cierto, un abrazo, ese ósculo santo, pues a veces, como decimos, se vuelve paisaje, ¿no? A veces, de hecho, a veces, dada la situación y lo que hay en nuestro corazón, también hacemos caso omiso de esos saludos y de pronto pasamos de largo. Pero hoy no sé si usted lo vive igual que yo, no sé si usted lo experimenta igual que yo. Siento que definitivamente es algo muy valioso, que vale la pena, ese contacto es determinante. Pero le damos gracias a Dios porque definitivamente el Espíritu Santo es el elemento aglutinante, ¿no? Es el elemento que a pesar de esta distancia que tenemos en este momento, a pesar de esta distancia que estamos viviendo en esta hora y de estas distancias que vivimos, dadas las circunstancias, pues nos mantiene ahí, nos mantiene en cohesión, después de que estemos en nuestra relación con nuestro Padre, después de que estemos disfrutando de nuestra intimidad con nuestro Padre, definitivamente pues podemos disfrutar y podemos tratar de vivir, ¿no?, estos momentos de comunión independiente de este distanciamiento. De todos modos, Dios me los bendiga en sus casas, con sus familias. Esperamos de todo corazón que estemos viviendo buenos momentos, especiales momentos. Todos sabemos que pues, a veces no estamos acostumbrados a ciertas experiencias. Hoy en día, lamentablemente, las demandas laborales habían establecido que prácticamente la gente vivía en el trabajo y muchas veces pues iba y visitaba a los miembros de su casa, dados los horarios y dados los movimientos laborales que hoy en día son tan demandantes. Pero le damos gracias a Dios, vamos a ver realmente cuánto para nosotros es valioso disfrutar ahora en familia, porque a veces pasa así, ¿no? Cuando las cosas no las tenemos nos quejamos y cuando las tenemos no las valoramos y no las disfrutamos. Por eso de todo corazón realmente mi deseo y mi oración es que ustedes y todos nosotros aquí en mi casa, porque también estoy
en ese plan, en ese propósito. Nosotros aquí no somos los que tenemos todas las asignaturas aprobadas, estamos también disfrutando en el buen término y dada la medida, porque de todos modos, pues todos sabemos que los tiempos que vienen después de esta situación y esta experiencia tal vez no sean tiempos muy halagüeños, no sean tiempos muy satisfactorios. Sabemos que la economía no solo se va a ver afectada o resquebrajada, porque esto realmente es un colapso mundial, esto no solamente es aquí en Colombia, eso no solo nos está pasando aquí, sino que entendemos que es una situación mundial y por eso en ese orden de ideas pues queremos proponer y continuamente insistir en la importancia de estar orando, de estar intercediendo, de estar juntos, unidos y poder realmente entender y disfrutar lo que es ser casa de oración delante del Señor. Hoy pues en atención a esta realidad quería de pronto compartir un pasaje que siempre ha tocado mi corazón de una u otra manera, que siempre ha sido muy importante, un pasaje que siempre me ha gustado, que he tratado de compartir. Qué pena, me dicen que no se oía nada y aquí hablando hace rato, pero bueno, espero que de todos modos pues podamos retomar la temática y podamos retomar en este tiempo lo que hemos querido compartir. Bien, quisiera invitarles para que vayamos, para que entremos en materia. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a invitar al Espíritu Santo como siempre para que nos dé dirección a través de su luz y que nos dé dirección, porque como nosotros hemos aprendido, como sabemos y entendemos y las Escrituras nos enseñan, Él es quien inspiró las Escrituras y estamos convencidos que Jesús, que fue el gran Maestro, como Él mismo dijo, dejaré a otro igual a mí, ha dejado también a un Maestro extremadamente eficiente, porque es el mismo Dios, para que nos capacite, nos habilite y nos ministre en este tiempo tan especial, en este tiempo fundamental, en este tiempo determinante, pues en estos días que estamos viviendo. Bendito Dios, queremos darte muchas gracias en esta hora y de manera muy especial, Espíritu Santo, queremos rogarte para que tú nos ilumines, para que tú nos des luz, para que tú nos des dirección, para que tomes el control de este tiempo y como te hemos orado, sabemos que para ti no hay distancias, no hay avenidas, no hay carreteras, para ti no hay kilómetros, no hay metros, no hay barrios, no hay ciudades, ni siquiera hay océanos ni continentes, porque tu obra y tu acción se manifiesta en toda la creación. Por eso de manera muy especial queremos pedirte que seas tú iluminándonos en este tiempo a través de tu palabra y permitiendo que seamos confortados, que seamos ministrados y sustentados por medio de ella. Quédate con nosotros, bendice a cada una de estas familias, a cada uno de estos miembros, a cada una de las personas que se ha vinculado en este tiempo, en este espacio especial. Te pedimos de manera muy especial para que tú realmente seas actuando y obrando en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, dado estos tiempos y dadas estas circunstancias que estamos viviendo. En el mejor término de las palabras decimos que estamos disfrutando aquí en nuestros hogares, pero también tenemos claro el entendido, Señor, de la real situación que se viene y que se aviene, dada esta misma vivencia, Señor, que tenemos en este tiempo, la resquebrajadura, Señor, de la economía y de muchas instituciones a nivel social, porque entendemos que no es una circunstancia ni citadina, ni regional, ni nacional, es mundial. Por eso te pedimos de manera muy especial que seas tú tomando el control de nuestras vidas y ministrándonos en este tiempo a través de tu palabra. Amén. Bien, como les decía, inicialmente quiero invitarles entonces para que vayamos a Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Es un pasaje, es un tramo de la Biblia que he titulado Dios vence a Amalek. Bueno, ¿quién era Amalek? Mientras ustedes buscan el texto, Éxodo 17, del 8 al 16. Era un nieto de Esaú. Esa era una comunidad que se formó, se forjó. Era nieto de Esaú.
De igual manera, se distinguían, y en este hecho que se presenta, ya se tenía un antecedente, habían asaltado en la retaguardia de Israel, un dato que está en Deuteronomio 25:18, a las espaldas, a la retaguardia de ellos habían caído de manera, digamos así, en unos términos tramposos, ¿no? Habían caído a la mansalva, a las espaldas, a traiciones, no es exactamente el término que quería de pronto compartir. Dice que los amalecitas usualmente venían a los contornos del Sinaí, porque usualmente en el año ellos moraban en regiones desérticas, y cuando venía el verano, pues el pasto tendía a consumirse más rápido ahí, y por eso buscaban los lugares más altos cerca a los contornos del Sinaí, donde dadas las condiciones del clima, pues el pasto tendía a permanecer algún tiempo más, y por eso solían desplazarse de sus entornos normales a estos territorios, a esta zona montañosa. Hay un punto muy importante y vale la pena recordar por qué lo estamos tratando, es cierto, mirar esta introducción, y es que con Amalek comienza, cierto, el conflicto del pueblo de Dios con el mundo pagano, cierto. Dice que en cierto sentido la hostilidad de Amalek puede darse por la siguiente conclusión. Alguien lo distinguía o lo definía de esta manera. Dice, porque temía Amalek, que era de los descendientes de Esaú, ¿cierto? O también denominado Edom, que significa rojo, por el asunto, ¿acuerdan ustedes que él vendió su primogenitura por un plato de granos, no sabemos si de lenteja, dice, o de frijoles, pero era rojo, era un guisado rojo? Dice que la bendición que Jacob arrebató al mismo Esaú ya había de cumplirse de alguna manera, ¿cierto? Sobre todo porque los israelitas venían con gran poder para ocupar la tierra prometida. Entonces este era el temor que tenían los amalecitas. Vuelvo y les reitero. ¿Por qué actuaron de esta manera los amalecitas? Ellos temían, ¿cierto? Ellos descendientes de Esaú, que la bendición que Jacob arrebató al mismo Esaú ya había de cumplirse, sobre todo porque los israelitas venían con gran poder para ocupar la tierra prometida. En palabras de un historiador, entonces se puede concluir que esta era la razón por la que veremos entonces ellos entran de esta manera tan insidiosa, tan alevosa en contra del pueblo, ¿cierto? Entonces hay algo muy importante que también vale la pena mirar aquí, y es el mismo término, ¿no?, de lo que significa Amalek: belicoso, conflicto o conflictivo. Vamos a mirarlo entonces, vamos a estudiar el pasaje en 4 punticos muy básicos como meditación, y luego espero poder motivarles también para que demos inicio a una acción concreta. Como vamos a ver aquí, parte de la estrategia fue actuar y orar. Entonces vamos a mirarlo en 4 punticos, que sería el origen de la batalla, el plan de la batalla, el desarrollo de la batalla y después de la batalla. Entonces vamos manos a la obra. En el primer punto sería el versículo 8, el origen de la batalla. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ya ellos venían de un altercado, Israel, un antecedente que está ahí mismo en el capítulo 17, venían de algunas diferencias, venían de algunas quejas, de algunas disputas, de algunas inquietudes acerca de si Dios estaba a favor de ellos o no. Y luego de esta situación entonces aparece Amalek, como ya les dije, me llamaba la atención, lo que significa su nombre es conflicto. Y dada la situación y dado lo que nosotros hemos vivido, dada la experiencia que tenemos acerca de lo que ya Dios nos ha permitido vivir en este tramo de la vida, pues hemos aprendido que los conflictos llegan, ¿qué día? No sabemos concretamente. Así nos enseñaba Jesús en Mateo 6:34. Cada día tiene su propio afán. Y no sabemos exactamente cuál es el afán de cada día. Sabemos que lo tiene. Y así mismo pasa con los conflictos. Uno no se levanta pensando que ese día, pongamos un ejemplo,
de manera incómoda, de manera así traída de la nada, uno no está pensando que le van a golpear el carro, uno no está pensando que de pronto lo van a llamar para decirle que uno de pronto está en mora con algún impuesto, o que le va a llegar una fotomulta que uno no tiene ni idea cuándo se dio esa situación, pues excepto que ahí ya le ponen fecha, foto. Uno no se levanta pensando en ese tipo de situaciones. El conflicto muchas veces llega cuando uno menos lo espera. De hecho, si recordamos y vamos un poquito a Efesios 6:12, que tantas veces creo que uno lo estudia y pasa y repasa sobre este tema, pues recordamos algo que nos enseña ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando dice, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para acabar, dice, para poder resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Compartíamos nada más en estos días. Algo que nos gusta mucho a los colombianos, en algún aspecto y en algún sentido son, de hecho la gente a veces va y pregunta por almanaques, y la gente quiere los almanaques donde están señalados los días de fiesta, que estén en rojito, que estén debidamente clasificados por internacionales, que no tienen esta datación de las fiestas que tenemos aquí en Colombia. Y decíamos hace unos días, ¿no?, que cómo quisiéramos que en ese mismo orden de ideas, de pronto esos días difíciles pudieran estar señalados para uno estar atento, para uno estar preparado. Pero dado que esos días no están señalados, por eso la motivación va más allá por parte de Pablo. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La idea es estar preparado todos los días en el buen sentido, no, ¿cierto?, andar a la defensiva, no andar reactivamente pensando que de pronto algo necesariamente malo va a pasar, no, al contrario, estar descansados y confiados realmente en las manos del Señor, estar descansados en su esperanza, en su confianza, en sus promesas, y estar realmente descansados en lo que nos decía el mismo Señor en Mateo 6:34, cada día tiene su propio afán. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que dice el versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debe ser prioridad para nosotros. Y en ese orden de ideas estamos atentos, estamos dispuestos, estamos vigilantes. De hecho, compartíamos el día sábado, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Y aprendíamos una hermosa lección a través del Señor Jesús, que indefectiblemente pues pasó como la misma vida de Pedro, de los apóstoles, y vimos entonces cómo él obtuvo la victoria a través de su vida de oración. Entonces, en este primer punto, cuando miramos el origen de la batalla, pues nos damos cuenta que en ningún momento Amalek avisó que iba a entrar en conflicto, sino que entró en conflicto en el momento que menos se esperaba. No había ninguna datación, no había ninguna fecha. No tenemos aquí, por lo menos, ningún antecedente en la Biblia de que ellos estuvieran a la defensiva o a la expectativa de que Amalek fuera a aparecer en algún momento. Entonces, así pasa con los conflictos. En cualquier momento pueden aparecer. Y por eso es muy importante velar y orar para no caer en tentación, pues la carne, a la verdad, si la carne está, el espíritu está dispuesto, pero la carne, recordemos, es débil. No vayamos entonces a descuidarnos y a confiarnos pensando de que hay asignaturas que ya hemos aprobado. En este orden de ideas, no caigamos en esos engaños. El segundo punto, entonces, si volvemos nuevamente a Éxodo 17, entonces nos vamos a encontrar con lo que hemos denominado el plan de batalla. Como vemos ahí, Moisés entonces llama a Josué, que por primera vez aparece el personaje aquí como en las, discúlpeme usted, de pronto como en las películas, donde se anuncia cierto actor y uno está a la expectativa esperando en qué escena va a aparecer. Bueno, Josué no estaba anunciado, pero es el momento o es la escena donde aparece finalmente este actor que no se tenía antecedente. De hecho, pues ustedes saben que Josué no se llamaba Josué, era Oseas, hijo de Nun. Pero Josué
que aparece, es un apelativo que se le pone, significa el Señor es nuestra ayuda, el Señor es nuestro Salvador. Vemos entonces que aparece aquí y se le hace un llamado. Dice entonces versículo 9 y 10, Éxodo 17. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, ya dijimos quién es Josué, está apareciendo aquí por primera vez, ya conocemos a Moisés y también pues sabemos de Aarón, su afinidad con Moisés, su hermano, primer sacerdote. Y Hur, dice la tradición, era cuñado de ellos dos, pues al parecer era el cónyuge de María, la hermana de Moisés y de Aarón, quien también entonces sube a este punto. Bueno, entonces decimos cuál es el plan de batalla como tal. El plan de batalla entonces, gloria a Dios, se establece, o por lo menos lo propone Moisés, ¿cierto? De acuerdo a, confiamos, ¿cierto? Y es dado la manera como él seguía y se sujetaba a Dios. Y entonces él establece que mientras Josué iba a estar en el campo de batalla, él iba a estar, ¿cierto?, en oración, o iba a estar con la vara de Dios en el monte. No sabemos exactamente con precisión qué monte es, no se sabe exactamente qué monte específicamente, hay algunas especulaciones, pero pues no sabemos con precisión. El punto es que la estrategia era repartirse, mientras unos iban, ¿cierto?, a la batalla propiamente, a transar la batalla cara a cara, el uno con el otro, indefectiblemente Moisés iba entonces a otro lugar, iba al monte con la vara de Dios y, como veremos entonces, pues iba a interceder por el pueblo mientras el pueblo estaba en oración. Recordamos un antecedente muy particular que está en 2 de Crónicas 20, estos días estuvimos compartiendo también, y recordamos algo muy interesante que dice Dios a través del profeta, a través de la manifestación. 2 de Crónicas 20, ¿qué hace? Dice, versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y hallaréis junto al arroyo, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, bien interesante este punto, ¿cierto?, donde recordamos y donde de alguna u otra manera Dios nos recuerda que no es nuestra la guerra, sino que es de quién, es de Dios. Entonces la estrategia era: unos van a trabajar, unos van a la acción, unos van a la actividad propiamente, unos van a trenzarse en la batalla directamente, pero en este caso, ¿cierto?, su líder y este equipo iba a estar intercediendo, iba a estar clamando, iba a estar buscando la suficiencia y el poder de Dios, iba a estar buscando la mano de Dios, que Dios de alguna manera actuara y procediera en este tiempo y en esta realidad. Vamos entonces al tercer punto, y es el desarrollo de la batalla, que está muy relacionado con la estrategia. Ya aquí en el desarrollo vamos a encontrar entonces la acción, la actividad propia de la estrategia que planteó el mismo Moisés. Dice versículo 11 y 12: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí encontramos entonces también
Otra realidad muy particular, el hecho de Moisés con sus manos levantando la vara, porque al principio dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿cierto? Aparentemente podemos decir que él tenía una mano levantada, pero en el 12 inmediatamente iniciando también dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentaron sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Al parecer él tomó la vara con sus dos manos en ese momento. Argumentistas, que son comentaristas de textos, ¿cierto? De la tradición y de la cultura hebrea, de algunas porciones específicas que se sacan y que se hacen comentarios específicos de ellas, rabinos, padres, reformadores, comentaristas modernos, ¿cierto? Usualmente señalan o concluyen que esta acción, esta actividad de Moisés era una actividad de oración, porque pues aparecen posturas donde para algunos Moisés lo que estaba haciendo era generando como una especie de incentivo a través de su vara levantada, y que el pueblo lo veía desde el campo de batalla, desde lo que llaman el teatro de batalla, lo veían, y entonces cuando él levantaba la mano se motivaban, y cuando la bajaba pues perdían ese estímulo, de pronto como una acción psicológica, y la verdad es que no es así. Tampoco con esto estamos diciendo que la vara tenía alguna acción mágica propiamente, no, sino que recordamos que a través de este báculo mismo, él fue enviado ante el mismo faraón, él se presentó, y muchas de estas de alguna manera fueron manifestadas, ¿cierto? Con la acción y con la actividad de esta vara como tal, pero no era que la vara tuviera poder propiamente. Era una manera particular, levanta sus manos, está ahí esa vara con la cual él inició su ministerio, trabajó, cumplió los cometidos de Dios, y ahí entonces él se levanta, él va, levanta esa mano. Para algunos era como una especie de receptor del poder y de la suficiencia de Dios. Pues no me atrevo realmente a especularlo en esos términos, así lo dice el comentario de Matthew Henry, muy válido y muy respetuoso. Y para otros pues sencillamente era una manera de convocar, ¿cierto?, la fuerza y el poder de Dios sobre el mismo teatro de guerra, el mismo teatro donde estaba aconteciendo, el mismo campo de batalla. Lo cierto sencillamente es que podemos concluir que Moisés junto con su equipo, Aarón y Hur, estaban intercediendo, estaban clamando ante Dios para que su suficiencia y su poder actuara. Y de hecho se daba que cuando él se fatigaba y bajaba sus brazos, pues tendía a menguar Israel. Pero cuando él se mantenía y levantaba sus brazos firmemente, prevalecía Israel. Por eso pues viene todo este asunto de subir, bajar la vara. Pero finalmente el punto, el enfoque, el meollo, la esencia realmente de lo que estamos tratando es que él estuvo ahí en una acción de oración persistente y perseverante. Hubo fatiga, hubo cansancio, hubo desmayo. Gloria a Dios que hubo el apoyo, el gran apoyo. Volvemos a recordar algo que recordamos siempre entre nosotros, y es la primera ley del trabajo en equipo. Si quieres hacer algo grande, recuerda que no lo puedes hacer solo. Y de hecho, Moisés, si hubiera estado solo, no había podido. Gloria a Dios por Aarón y por Hur, que de manera pertinente y acertada lo acompañaron, y de manera eficiente sostuvieron sus brazos, dada la realidad de lo que estaba sucediendo ahí espiritualmente. Y finalmente la batalla se concretó, porque dice el versículo 13, ¿cierto? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Finalmente se concretó. Entonces vale la pena de pronto que relacionemos y recordemos lo que nos enseña. De igual forma, ahorita estuvimos allí en la carta de Efesios 6:12, nos recuerda que en nuestra vida espiritual tenemos encontronazos reales, ¿cierto?, con nuestro mundo y con nuestro entorno social. Tenemos encontronazos de pronto con el que conduce el vehículo del mío, de pronto con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con el compañero de equipo de trabajo, con el jefe, con los empleadores, con los trabajadores. Tenemos ciertos encuentros, pero Efesios 6:12 nos recuerda algo muy importante, que muchos lo sabemos de apuño, pero vale la pena que lo traigamos a memoria otra vez. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
o contra sangre y carne, perdón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tantas veces lo hemos compartido y por eso digo, es una verdad que de pronto para muchos es de apuño. Nuestra lucha en este momento no es entre nosotros. Nuestra lucha no es contra China, ni nuestra lucha en este momento no es de manera aún particular, ¿no? Lo que estamos viviendo no es contra una persona o un pueblo determinado, ni siquiera contra una ideología determinada, pero es una lucha real, la estamos viviendo. Es de pronto una actividad que no se ve, que es un microorganismo, y es su acción contaminante, su acción viralizante que tiene, ¿cierto?, de poder propagarse, pero es una acción real y estamos realmente contendiendo contra lo que genera y las consecuencias que genera. Entonces a su vez van dando como un efecto dominó, va haciendo mella alrededor, sobre todo su perímetro, y pues nos está afectando en este momento indefectiblemente a todos. Pero recordamos, como en este caso, si lo relacionamos de aquella famosa batalla entre Israel y Amalek, pues la lucha no era específicamente simplemente contra un ejército de carne y hueso. Como decíamos inicialmente, era el principio de la lucha del pueblo de Dios frente al mundo pagano como tal. Entonces era una lucha realmente más que de carne y sangre, era una lucha espiritual. Y vimos que la victoria no vino exactamente, aun cuando Josué tuvo que contender específicamente, físicamente tuvo que agredir a su enemigo. De todos modos vemos cada vez que bajaba, cada vez que cedía en su guardia, en su persistencia Moisés en su vida de oración, pues el enemigo prevalecía. Pero cuando él persistía, prevalecía Israel. Nos queda una especial lección entonces aquí que tiene que ver con este mismo hecho de que no es en nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no es nuestra resistencia natural. Ellas están limitadas. Volvemos otra vez, Mateo 26:41. El espíritu tiene la mejor disposición, pero la carne es débil, la carne tiene su límite. Los músculos tienen sus límites. De hecho, la gente que va a los gimnasios, por más proteínas que toman, por más disciplina que tienen, por más continuidad, por más potencia que tienen ya en sus músculos y su masa corporal, tienen un límite. La naturaleza humana tiene un límite. La naturaleza terráquea, la creada, tiene un límite. Y por eso, de alguna manera, tenemos que apelar a una suficiencia superior. Por eso dice el versículo 18 inmediatamente allí, en el mismo capítulo 6 de Efesios 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importantísimo entonces viene aquí, cuando si tú miras el resto del contexto, él está hablando acerca de la armadura espiritual. Pero va concluyendo el punto de esta manera tan especial: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con ello, con toda perseverancia. Qué importante entonces entender que estamos llamados a actuar frente a nuestra realidad y nuestro entorno social de manera práctica, pero también entendiendo que el poder viene de manera espiritual. Dice igualmente 1 Tesalonicenses 5:17, tal vez muchos no tengan que buscarlo, y para los que no lo saben se los compartimos, es así de sencillo y de básico, y seguro que este texto no se te va a olvidar: orad sin cesar. Ese era prácticamente el llamado que tenía en ese momento Moisés: orar sin cesar. No podía claudicar en ese momento frente a ninguna situación y a ninguna circunstancia. Hay un hecho muy específico ya en el Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos, capítulo 12, nos encontramos con la historia de Pedro, a quien habían encarcelado. Pero mientras Pedro estaba encarcelado, alguna vez alguien comentaba, de pronto algunos de los seguidores, algunos de los creyentes, algunos de los miembros de la nueva iglesia tenían relaciones
con el gobierno y tenían relaciones algunos de pronto con relaciones sociales, me doy a entender, quiero aclarar, tenían relaciones socialmente establecidas con el imperio, con algunos representantes del imperio romano y de pronto con algunas autoridades romanas, y cuando toman a Pedro, que prácticamente ya era bastión y columna de la iglesia naciente, preso, pues alguien hacía mención sobre el hecho de que nadie corrió a buscar quién de los conocidos podía ayudarle. No estoy diciendo con esto que uno no pueda apelar a las relaciones sociales o las relaciones laborales o a las relaciones personales que uno tenga y que de pronto le puedan prestar una ayuda a uno. No estoy diciendo eso. Pero sí es importante recordar que ellos, antes que salir corriendo a esto, hicieron algo muy particular. Hechos 12, versículo 5 nos recuerda, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si usted lee luego el texto completo más despacio, verá que finalmente Pedro sale de una manera prodigiosa. Y entonces nos encontramos con el verso 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué estaban haciendo? Donde muchos estaban reunidos orando. Definitivamente este prodigio de lo que aconteció con Pedro era una consecuencia de la mano de Dios actuando a favor de la oración de unos intercesores. La iglesia estaba intercediendo. Por eso entonces, en este aspecto del desarrollo de la batalla, vale la pena que hagamos esta relación sin ser incongruentes, sin ser sobre espirituales, sin estar sobre espiritualizando el pasaje, pero hagamos una relación muy pertinente en el sentido de que indefectiblemente la lucha es en este momento, gracias a Dios, con estos médicos, con todos estos héroes, como dice Desiderata, la vida está llena de heroísmos, y hoy en día tenemos ahí a nuestros médicos, a todo el personal médico, al personal de los enfermeros, a todo el personal clínico, y tenemos otro personal, que discúlpeme de pronto si lo estoy obviando en este momento, pero hay mucho héroe anónimo que está actuando, que está trabajando, que está intercediendo, que está interpelando. Tenemos a nuestras mismas autoridades, tenemos a nuestros alcaldes, tenemos a nuestros gobernadores, tenemos al presidente, a sus ministros, a todos sus departamentos, trabajando, actuando en favor de toda esta situación particular, y nosotros podemos acompañarles tomando en cuenta esta estrategia de Moisés desde la perspectiva que nos corresponde. Nos han limitado a través del decreto, de pronto algunos no podemos reunirnos, no podemos congregarnos, no podemos salir a donde tienen que ir otros, porque pues por prevención y por estrategia dentro de este propósito, pues algunos están limitados, pero todos podemos hacer algo. Una vez que cuando dirigíamos el movimiento de jóvenes con mi esposa, recuerdo que teníamos un tiempo, un acuerdo de oración, que era todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, y al principio pues obvio, casi nadie va, ¿no?, a esos tiempos de oración, porque como compartíamos en estos días con un director, nuestro director regional, Oscar Gutiérrez, y decía algo muy cierto, algo lamentablemente cierto. Cuando usted va a mirar las cadenas de intercesión, lamentablemente siempre son la gente senil, la gente que de pronto ya por sus años lo ha sensibilizado a la realidad de la vida, pero de hecho no es la gente joven, gente nueva, gente comprometida, ¿no? ¿Por qué? Porque desestima realmente el poder de la oración. Y aún a veces dentro de nuestras comunidades, para nosotros orar realmente no es algo productivo. A veces si una persona está orando, la percibimos como una persona que está perdiendo el tiempo. Bien vale la pena que tomemos en cuenta lo que está pasando aquí y la manera como nos grafica exactamente el autor de Éxodo, dónde realmente estaba el quid de la batalla. Si Moisés bajaba la guardia, la batalla se iba en contra de Israel. Si Moisés prevalecía en su acción de intercesión, Israel prevalecía sobre Amalek. Interesante, es interesante. Pero es así como lo está graficando realmente el autor de Éxodo. Así es como lo está graficando.
¿En dónde estaba el quid de la batalla? Veamos que allá mientras Josué estaba en la refriega, estaba en la batalla misma, ¿cierto? Ellos de pronto no veían esta realidad, de pronto se sofocaban, se cansaban, hacían, venían. De hecho no eran un ejército consumado, estaban recién saliendo de la cautividad del Éxodo. No eran un ejército veterano, no eran un ejército capaz. De pronto tal vez Amalek podía tener más ventaja en ese sentido, porque recordemos que Israel no hace mucho venía saliendo de Egipto, de ser un pueblo de servidumbre, no de ser líderes. Entonces bien vale la pena que veamos que mientras aquí aconteció una cosa, el autor nos hace ver que acá, aquí acontecía algo que ellos allá abajo no se daban cuenta. Por eso bien vale entonces que tengamos en cuenta este aspecto y este detalle que remarca aquí el autor. Vamos entonces a nuestro último punto y sencillamente es después de la batalla. Después de la batalla. Y entonces nos encontramos con que, si vamos al texto, Éxodo 17 nuevamente. Después de la batalla. Versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto significa Dios es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Nos encontramos entonces con que primero, muy interesante, Dios le dice a Moisés que escriba un libro donde se guarde y se haga memoria de este evento particular, de este evento maravilloso. Mire que nosotros aquí, pues este no es el libro, pero aquí tenemos constancia de lo que aconteció y tenemos constancia, por eso el título es Dios vence a Amalek. Yo en ningún momento dije Israel vence a Amalek. ¿Por qué? Porque si hemos observado bien el versículo 11, vemos entonces que ¿quién fue realmente el autor y consumador de esa victoria? Dios. Indefectiblemente fue Dios. Pero dice que Moisés quedó encomendado a escribir este libro, pero él hizo un altar donde no se da constancia que se haya sacrificado nada en concreto, un altar para memoria, un altar para que quedara, ¿cierto?, constancia de lo que pasó, de lo que sucedió, y él mismo da constancia, ¿no? Dios es quien hace la diferencia entre nosotros y los que no están del lado de nosotros. Recordamos Romanos 8:31, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios es el que hace la diferencia. Dios es el que realmente sabe quién es de Él y quién no es de Él. Hace 32, casi 33 años, yo disfrutaba de lo que nosotros entendemos como mundo, ¿cierto? De su corriente, su acción, y era pues, un mundano, entre comillas, muy feliz. Y digo entre comillas porque no era feliz, sino que pues obviamente ese era mi estilo de vida, me ufanaba, en él estaba y no encontraba, yo no sabía que hubiera otra opción. Tenía mis ideas de pronto de cómo encontrar respuesta a algunas frustraciones, porque como te digo, entre comillas, pues vivía feliz, pero en el fondo todos saben que la procesión iba por dentro. El hueco y el vacío era gigante y cada vez se hacía más grande. Aparentemente era feliz, pero Dios, como dice aquí Moisés, Él es el que hace la distinción y Él sabe quién es suyo y quién no es suyo. Y en algún momento de la vida, usted no sabe, usted de pronto puede estar marginado, puede estar muy aislado, puede estar muy lejos aparentemente de Dios y Dios a usted ni le va ni le viene, pero si usted de Él, Él puede hacer como ha hecho con muchos, ir al mundo y decirle: señores, este muchacho, esta dama, este caballero, este jovencito, este señor, esta señora, esta pareja, esta familia, son míos. Y cuando Él va a reclamar lo que es de Él, le cuento, no hay quien le diga que no. Y bendito sea Dios por ese aspecto. Entonces, Moisés construye, edifica o levanta este altar en memoria de lo que aconteció, y para algunos, pues,
después de algunas estudios enjundiosos, porque pues esto es un texto que está en hebreo, algunos van, miran, van de fondo, tocan, qué significa esto, pero como conclusión realmente era una acción de gracias, que no se quemó, no se presentó ninguna ofrenda, era una memoria de la acción de gracias, una constancia de la obra de Dios. Por eso Filipenses 4, quisiera invitarte, Filipenses 4, 6 y 7 nos recuerda que, una vez más, este tópico de la oración, pero hay un agregado que es bien importante a veces en cuanto a este tema, que de pronto no lo hemos tocado todavía. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué hermoso, ¿no? Empieza desde el 7, te recuerdo. Perdón, desde el 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por nada estemos afanosos, presentémosle nuestras peticiones, nuestra súplica, nuestro clamor. No son días fáciles, pero tal vez los que vengan tampoco van a ser fáciles, de pronto menos fáciles. Pero ¿cuál es el llamado? Mira lo que recordábamos con Pablo. Así como no sabemos el día malo, pues ¿qué es lo importante? Hay que estar pendiente todos los días. No estar pendiente cuando de pronto, no salir de pronto a mirar si los arreboles están oscuros, o si hay arreboles o no hay arreboles, o si las cabañuelas, o quienes de pronto todavía dependen de algunos abuelos. No, en la vida uno no puede salir con esas expectativas. Como pueblo de Dios nosotros estamos llamados a estar todos los días, una frase, un eslogan que no me consta, pero siempre he oído que es un eslogan muy fino y que distingue a esta sociedad de los scouts, y es siempre listos. Esa debe ser nuestro eslogan, ese debe ser nuestro criterio, ese debe ser nuestro motivo. Siempre listos, siempre atentos, dispuestos. De hecho, en este punto de la gratitud nos recuerda también Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno entonces que recordemos estos 4 punticos: el origen de la batalla, el plan de la batalla, el desarrollo de la batalla y después de la batalla, donde sencillamente lo que he querido compartir a ustedes frente a este tema, Dios vence a Amalek, es la realidad de que definitivamente nuestra fuerza está en el Señor. Nuestra capacidad está en el Señor. Recordemos que frente a este tipo de situaciones y frente a cualquier conflicto hay 2 opciones. Estamos viviendo un conflicto. Cada día aparecen más contaminados. Se dice que la situación viene difícil. Hay 2 opciones. Una, y es que esto puede empeorar. 2, puede mejorar. ¿En dónde y en quién está esa responsabilidad? En cada uno de nosotros. Primero, acatando en obediencia a nuestras autoridades civiles. Y segundo, nosotros como conocedores de Dios, como conocedores de su suficiencia, como sabedores de lo que hemos compartido hoy, que la victoria no fue de Israel solamente, sino que la victoria fue de Dios, y que Israel recibió las consecuencias, el fruto, recibió los beneficios de esa victoria. Nosotros entonces estamos llamados a cumplir con nuestra parte y a cumplir con nuestra responsabilidad. Por eso la invitación especial a este tiempo es que nos unamos en oración, a que realmente podamos establecer nuestras cadenas, podamos establecer nuestros lazos, porque aunque no podemos reunirnos a través del Espíritu Santo, podemos juntar nuestras manos en oración e interceder y clamar, así como lo hizo Moisés, sin fatiga, sin descanso, hasta que veamos la gloria de Dios, apoyando a todos los que están en este momento procediendo. Nosotros también podemos actuar.
Les recordaba yo, pasó un lapsus, que cuando estábamos trabajando con los jóvenes y teníamos ese famoso tiempo de intercesión de 4 a 6, pues poca gente realmente actuaba, poca gente participaba de lo que era este tiempo. Pero recuerdo que una vez, motivando a los chicos, yo les decía, porque se presentó una situación económica difícil, fue la situación aquella del 90 y pico, cuando el UPAC generó un colapso económico o colapsó, y hubo pues unas situaciones muy difíciles, y a nivel económico hubo un fraccionamiento, no solo de eso, el ETF, bueno, una situación económica difícil, y mucha gente salió de sus trabajos. Y recuerdo que dada la situación, pues yo vi a algunos jóvenes preocupados, ¿cierto? Porque eran muy niños, no tenían edad laboral, estaban estudiando. Pero recuerdo que yo les hice un desafío y les dije, ustedes sí pueden hacer algo. Claro que sí, pueden hacer algo por sus padres, pueden hacer algo por su casa y pueden hacer algo por su familia. Ustedes pueden orar. Porque la oración está a la puerta de mi disposición, está a la puerta de mi corazón. Y ustedes pueden orar, ustedes pueden clamar por su familia, ustedes pueden clamar si tu papá se quedó sin trabajo, tú puedes venir y clamar por ese papá. Tú no necesitas horario, aquí no te va a pedir Dios cédula. Dios no te va a pedir una edad, no te va a pedir una altura, no te va a pedir un cociente intelectual. No, simplemente a la puerta de tu corazón que tú te dispongas. Y recuerdo que se llegó el viernes el tiempo de oración y solo un joven atendió. Efectivamente, su papá estaba en ese momento, había quedado sin trabajo, y él fue y se sentó ahí con nosotros, estuvo ese tiempo, pasó algunos viernes con nosotros intercediendo, hasta que, claro está, no le volvimos a ver, y nos dimos cuenta que gracias a Dios, pues su padre había iniciado con unas clases, porque era un profesional muy eficiente en la universidad, y luego una empresa de la que había salido ya hace mucho tiempo le volvió a llamar y se le dio la oportunidad de vincularse nuevamente a nivel laboral. Pero, aunque él no volvió, sí cabe recordar, él vino y nos contó y dio gracias realmente por esta experiencia. Por eso, pronto ahorita nosotros no podemos, y hay gente que se angustia. Hace unos días, no sé si ustedes se dieron cuenta lo que nos pasó el 21 de noviembre, que colapsó aquí una situación social, y entonces en la unidad nos vimos aparentemente bajo asedio, y entonces la gente bajó y alguna gente se dispuso y se armó. Y recuerdo que una abuelita del segundo piso, una abuelita que a duras penas puede caminar, ella se asomó por la ventana y me dijo, mijo, yo no puedo salir, pero aquí está, yo le presto esto, y me pasó una varilla de aluminio. ¿Qué era lo que podía hacer? Pero mira, hoy, aun cuando no hay capacidad física, sí tenemos a la disposición el poder del Omnipotente, que es del Todopoderoso. Solo te pido, recuerda, para que oremos y concluyamos este tiempo, recuerda algo muy hermoso que dice Lucas capítulo 1. Quiero invitarte para que concluyamos y oremos en este tiempo. Lucas capítulo 1 dice así, 36-37. Lucas capítulo 1 versículo 36-37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. ¿Saben lo que dice la Biblia? Como lo titula aquí la Reina Valera, la que llamaban estéril estaba embarazada. ¿Sabes por qué? Dice inmediatamente el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Por eso quiero invitarte para que nos unamos en oración y para que podamos establecer las respectivas cadenas de oración, los respectivos lazos de oración, los respectivos flujos de intercesión, y podamos realmente unirnos y poder destacarnos como alguna vez Jesús, dolido en su corazón al ver lo que habían hecho de la casa de Dios, podamos nosotros nuevamente ir hacia su restauración. Que su iglesia sea llamada casa de oración. Y recuerda, la iglesia no es una edificación, somos nosotros. Nosotros somos casa de oración para el Señor. Por eso quiero invitarte para que nos unamos en oración y podamos
participar intercediendo sin demora, sin cesar, sin cansarnos, sin agotarnos, acompañando ahí espiritual, emocional, mentalmente, en intercesión a todos los que están ahí poniéndole el pecho a la brisa. Nosotros no podemos allí, pero nosotros podemos aquí, nosotros podemos velar. Algunos están en sus casas, dispongámonos. Si tenemos tiempo, busquemos. Yo sé que todos no están sentados, yo sé que están trabajando, están laborando, sé que están en sus casas cumpliendo con compromisos, pero espacios hay. Hagamos, unámonos, clamemos, busquemos los espacios, démonos la oportunidad y no perdamos de vista lo que nosotros podemos hacer, que realmente lo hagamos con todo nuestro corazón, que lo hagamos con vehemencia, con determinación y entendamos que podemos hacerlo, todos podemos participar. Recuerda, a la que llamaban estéril, había concedido. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. El poder es suyo. Vamos entonces te invito para que clamemos, te invito para que oremos, te invito para que cerremos en este tiempo y para que nos unamos, para que acompañemos a todos los que están ahí adelante y para que acompañemos por todos los que están en este momento comprometidos a resolver y a salir adelante de esta situación. No te olvides, hay dos situaciones. Esto puede empeorar, pero esto también puede mejorar. Y nosotros tenemos parte activa en lo que podemos hacer a través de la intercesión y cumpliendo obedientemente, responsablemente con lo que nos están pidiendo las autoridades civiles. No nos hagamos los ingenuos, no nos hagamos los vivos, no tratemos de pasar por debajo de los ordenamientos en este momento, porque esto no es un juego, esto es una invitación muy hermosa para que como humanidad nos unamos, para que demos un giro, para que alcancemos un cambio. Todas estas circunstancias, de alguna manera, Dios en su soberanía y en su voluntad permisiva, permite que acontezcan para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. De aquí vamos a aprender muchas cosas como usted las ha aprendido en algunos aspectos de su vida. Usted ha aprendido muchas cosas, muchas experiencias que vivió en su escuela, en su colegio, en su universidad, en su profesión, en su casa, en su vida, en su familia. Usted aprendió de esas experiencias. Usted aprendió del día que puso la leche a hervir y se le regó. Usted aprendió del día que salió descalzo y se cortó con un vidrio. De todas esas experiencias así triviales, básicas, simples, habituales, de todas ellas nosotros aprendemos. ¿Cómo no vamos a aprender como humanidad de esta experiencia y de esta circunstancia particular? Por eso quiero invitarle de manera muy especial para que podamos nosotros acercarnos, como muy bien por aquí me están compartiendo, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para que realmente seamos socorridos en el momento oportuno y no tengamos que decir, nos cogió la tarde, nos dormimos, pude haberlo hecho, no lo hice, había la oportunidad, tuve cómo, pero no hubo la manera. Y realmente es muchas veces que no nos dispusimos, no hicimos lo que podíamos haber hecho. Señores, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a seguir orando. Vamos a orar sin cesar y que Dios nos acompañe y nos dé la victoria y que el Espíritu Santo, nuestro compañero de oración, nos acompañe y nos inunde con su presencia, como dice Romanos 8:26 y 27. No sabemos en nuestra debilidad, en este momento tal vez no entendemos cuál es exactamente con precisión la oración que tenemos que hacer, pero Él nos va a acompañar, Él va a estar de nuestro lado, Él nos va a indicar porque Él conoce la voluntad del Padre. Conforme a la voluntad del Padre nos va a guiar para que nosotros oremos. Espíritu de Dios, queremos pedirte de manera muy especial en este tiempo para que tú nos guíes, para que tú nos encamines. El tiempo es hoy, la hora es ya. La estrategia, orar. Y todo lo que nos corresponda como ciudadanos, todos los compromisos que nos corresponda y nos quepa asumir, Señor. Por ejemplo, si nos ha correspondido estar en la casa, no salir. Si tenemos que salir, para lo que nos han dicho que tenemos que salir, acatando. Si nos toca obedecer, obedeciendo, siguiendo los direccionamientos civiles. Para eso están las autoridades.
No están para que en este momento nos pongamos a señalarlas, a cuestionarlas, a defenestrar de ellas, a vilipendiarlas. Pidamos dirección, pidamos y clamemos para que se dé realmente, se den los correctivos, se den las medidas emergentes, porque aquí sencillamente no se trata de avalar esto o aquello, pues cuando finalmente hay un muerto, cuando finalmente perecen las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, nos damos cuenta que es una situación sensible. Ya hemos tenido lamentablemente pérdidas en Colombia, como lamentablemente ha habido pérdidas en todo el mundo, y como compartíamos el sábado, hay dolor, hay tristeza, hay quebranto, como hemos escuchado en las redes, personas que no pudieron ni siquiera ir a despedir a sus seres queridos. Eso es doloroso. Espíritu de Dios, despiértanos, haznos sensible frente a este momento, haznos sensible frente a esta situación. Despierta, despierta, Espíritu de Dios, en nosotros la sensibilidad como humanos. De hecho, ese es el plan, Señor, desde que aconteció aquel error, Señor, en el Génesis. Desde ahí inició, Señor, este proceso de que volviéramos nuevamente a ser humanos, a ser sensibles, Señor, a que pudiéramos realmente prodigarnos el afecto, a sentir verdaderamente interés el uno por el otro. Por eso nos enseña, Señor, tus escrituras, que prácticamente todo el plan bíblico se reduce, Señor, a dos mandamientos específicos, que es amarte a ti sobre todas las cosas, que eres el amor y la vida por esencia, y a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Pero vaya que podamos hacerlo, vaya que podamos. ¿Y por qué fallamos? Porque te ignoramos. ¿Por qué fallamos? Porque realmente no te amamos. ¿Por qué fallamos? Porque pasamos por alto, porque hacemos caso omiso de tu voz y de tu dirección. El principio de la sabiduría es aprender a respetarte, es aprender a atender y acatar tu voz y tu dirección. Y por eso la consecuencia es aprender a valorar a mi prójimo, aprender a valorar a la persona que está frente a mí, aprender cuestionando, criticando, señalando, sin trabajar, sin obrar, sin actuar. Por eso mi respeto para todos aquellos que lo están haciendo, y quienes lo están haciendo y hacen señalamientos, pues tienen la autoridad, tienen la capacidad, tienen el conocimiento de causa para hacerlo. Señor, que seas tú respaldando, permitiendo que todas las ideas se tomen, que todas las ideas se puedan coelegir, que podamos ponernos de acuerdo, que podamos entender lo que es mejor, que podamos hacer lo que es mejor y lo que corresponde hacer en este tiempo, pero que no nos quedemos simplemente, Señor, mirando como espectadores. Hay tres maneras, de alguna forma, Señor, de estar o ponernos frente a la historia. Uno, Señor, es oír de la historia. Dos, sencillamente ver la historia como pasa. Y tres, es hacer historia, bendito Dios. Y lo que tú de alguna manera nos estás llamando es a hacer historia. Muchos no se darán cuenta lo que vamos a hacer. Muchos no nos verán intercediendo. Muchos no nos verán de rodillas en nuestra casa. Muchos no se darán cuenta que trasnochamos clamando por ellos. Pero ese no es el punto. Y ahí no está el premio. No lo estamos haciendo por eso. Y por eso no lo vamos a hacer. Por eso no es el tiempo de tomarnos fotos orando. No es el tiempo de tomarnos fotos clamando, ni intercediendo, ni haciendo bulla por lo que vamos a hacer. Porque la mano derecha no debe saber lo que está haciendo la izquierda. Sencillamente recordemos que el que ve en lo secreto te recompensará. Y sencillamente recordemos que es todo lo que nos corresponde hacer por todos y entre todos. No es el tiempo de sacarle en cara a nadie nada. No es el tiempo de pensar que estamos haciendo más que los demás. Es el tiempo de hacer lo que nos corresponde. Tarde o temprano, lo que sembremos, lo vamos a recoger. Sembremos en abundancia, clamemos, intercedamos, pidamos por todo ese personal médico, pidamos por todo el personal de nuestras autoridades civiles, de nuestros alcaldes, de las autoridades y de la función pública, bendito Dios, que les ha tocado ir a trabajar por la esencia de su servicio,
También, bendito Señor, te pedimos por la fuerza pública para que tú también los protejas, para que guardes, Señor, a los alcaldes, para que guardes a los gobernadores, para que guardes, bendito Señor, al Ejecutivo y guardes y protejas los poderes, bendito Señor, que son instituciones fundamentales dentro de nuestro Estado. Te clamamos para que tú realmente te glorifiques en todos ellos, para que nos permita realmente en medio de toda esta situación ver tu gloria, tu suficiencia y tu poder. Fue ahí en medio de la crisis, Señor, que tu pueblo una y otra vez ha visto la gloria, y así también nosotros te pedimos que este sea el tiempo especial. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia, muchas gracias por cada familia. Permite que realmente sean tiempos de coinonía, tiempos, Señor, de integración. Permite que podamos resolver situaciones que están pendientes en nuestro hogar, que podamos resolver situaciones que están pendientes en nuestra familia, que podamos resolver, Señor, desavenencias, disensiones, divisiones, fricciones, asperezas. Es el tiempo de volver a la casa, porque por ahí es donde tú dices tu palabra, tú empiezas, Señor. Ahí es donde empieza el trato, ahí es donde empieza la restauración de una nación, ahí es donde empieza la restauración de una familia, ahí es donde empieza la restauración de un departamento, es donde empieza la restauración, Señor, de una ciudad. Porque dice tu palabra, tu juicio empiezas por tu casa. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer correctivos, aquí es donde tenemos que empezar, Señor, a mejorar las cosas. Entendemos que tu casa es tu iglesia, pero también entendemos que tu iglesia somos todos nosotros, y es aquí, Señor, en nuestros hogares donde tú también empiezas a trabajar para restaurar, para corregir, para enmendar, para pedir perdón, para perdonar, para ponernos de acuerdo, para abrazarnos, para orar juntos, para llorar juntos, para poder resarcir, Señor, las situaciones y los daños que se han hecho. Pero es el tiempo y hay que aprovecharlo, porque estamos recordando que aquella que llamaban estéril tuvo un hijo que se llamó Juan el Bautista, Señor. Después de que era estéril, había pasado el tiempo de poder procrear, y aún todos la nominaban así. Ese era su nombre, ese era su apelativo, la estéril. La estéril dio a luz. ¿Por qué? Porque para ti nada es imposible. Muchas gracias, Señor bueno. Muchas gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Y muchas gracias por todos aquellos, Señor, que alientan con sus oraciones y sustentan, Señor, con su participación tu obra, que sustentan, Señor, la propagación de tu reino, y sustentan, bendito Señor, el sostenimiento de lo que tú nos permites hacer y de lo que tú nos permites participar dentro de, como iglesia, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestras congregaciones. Muchas gracias, bendito Rey. Bendice los hogares, toma estos tiempos por venir. Sabemos que la economía no va a estar fácil. Ya han prescindido de muchas personas de sus trabajos, ya han prescindido de muchas personas de sus empresas, pero también sabemos, como hay una palabra hermosa que podemos traer para aplicar en este tiempo, fue una palabra profética para Israel, y era que tú harías una nueva creación. Y esperamos que tú harás cosas nuevas, Señor. Como dice aquella canción que tantas veces repetimos, sendas Dios hará donde no las hay. Y así tú también, Señor, traerás a existencia, por medio de tu gracia y de tu misericordia, nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevas bendiciones, Señor. Muchas gracias por las empresas, muchas gracias por los empresarios, muchas gracias, bendito Dios, por lo que tú estás haciendo, Padre fiel, por cuidar y por proteger los presupuestos en cada hogar, en cada familia, y por ayudarnos también, Señor, como dice tu palabra, a ser generosos, porque tú bendices la generosidad. Por eso te pedimos, Señor, que podamos extender, porque dice tu palabra que en la medida en que somos generosos, tú provees para que nosotros podamos seguir siendo generosos con todos aquellos que lo necesitan, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, Señor, en nuestro hogar, Padre fiel, dentro de nuestra familia y en tu casa, Señor, y en tu congregación. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, y bendícenos de manera muy especial en esta noche. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, ten misericordia de cada uno de nosotros, bendícenos y concédenos tu paz, y guárdanos de todo mal. Amén. Bendiciones, familia, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y que tengan un feliz y un bendecido tiempo. Muchas gracias, que Dios me los guarde. En el nombre de Jesús, amén.